Estamos Ahora, escuchando bien. Bueno, niños, entonces por favor los volvemos a apagar y continuamos. Entonces estábamos diciendo que las características de la biografía, ahí observan en la imagen una biografía de Rafael Pombo. Rafael Pombo es un escritor colombiano, escritor de cuentos, los cuentos de Pombo. Entonces, una de las características es que la biografía es una narración de los hechos más importantes de una persona con el empleo de un texto. Entonces, investigamos cuando vamos a hacer una biografía y después organizamos todos los hechos y redactamos los hechos más importantes. Eso es una biografía. También una biografía, otra característica es que es una historia de vida de un personaje real. No podemos hacer una historia, por decir, del Pato Donald, porque no sería una biografía, porque su característica es que es de una persona real, un personaje que sí ha existido, que existió o que existe. Tercero, es un relato de sucesos más relevantes de la vida de una persona, redactado por un tercero. Es decir, que la biografía siempre la redacta otra persona, no el mismo personaje principal, porque si no ya cambiaría de nombre. La biografía la redacta un tercero. Y la biografía es un tipo o subgénero literario histórico. ¿Por qué histórico? Porque se trata de organizar la historia de vida de un personaje. ¿Hasta ahí entendido, niños? sí, Sí, señora. señor. Sí, Sí, señora. señora. Bueno, niños, entonces continuamos. Las partes de la biografía. Entonces, en las partes tenemos la presentación, que es donde vamos a colocar la fecha, donde iniciamos con la presentación, donde se escribe la fecha y lugar de nacimiento del personaje que hemos investigado, la muerte y profesión, y una síntesis, o sea, un pequeño resumen. Brevemente se escriben sus vivencias más destacadas. Esa sería la primera parte. Se podría decir el primer párrafo, se puede hacer 1 o 2 párrafos de la presentación, o si es necesario, más. El desarrollo. El desarrollo es la narración ordenada y detallada de los sucesos más trascendentes de la vida del personaje que estamos describiendo aquí en esta biografía, que estamos hablando, el que estamos narrando. Entonces vamos ahí a narrar ordenadamente y detalladamente los sucesos, toda la historia de vida del personaje principal. Y al final entonces hacemos una conclusión breve de la persona biógrafa, donde tú, que es el que está redactando la biografía o la persona que la redactó, valora subjetivamente al personaje y su legado, es decir, que dice por qué este personaje fue muy importante para la sociedad. Bueno, vamos entonces con la diapositiva 3. Acá vemos, aquí les puse algunas imágenes de algunos personajes, ¿sí? Vamos a dejar las preguntas al final. Solamente me dicen si no están observando la imagen o si no están escuchando, por favor. Al final les voy a dejar un espacio para preguntas. Vamos con los pasos para elaborar una biografía. ¿Cuáles son estos pasos? Entonces, la primera es la selección del protagonista. Tú deberás seleccionar un protagonista para tu biografía. Entonces acá puse algún personaje importante, ustedes lo pueden hacer de un personaje muy importante, Shakira, Carlos Vives, un jugador, un escritor de los libros que ustedes han leído, puede ser Gabriel García Márquez, el que ustedes quieran. Entonces van a elegir, para iniciar a elaborar una biografía, lo primero es elegir el personaje al cual ustedes van a investigar. Después van a recopilar la información. Entonces ustedes van a buscar toda la información, cartas, documentos, entrevistas, en el periódico, noticias, lo que ustedes deseen, donde quieran investigar, en la red, en libros, toda la información que puedan encontrar de ese personaje principal.
Después que ya tienen toda la información, entonces van a contextualizar el personaje. ¿Qué es contextualizar el personaje? Entonces es que ustedes van a conocer las épocas y el contexto histórico. Es decir, ¿en qué época creció él? ¿En qué época fue? Porque, por ejemplo, si vamos a ver, el contexto histórico de Gabriel García Márquez es un poquito diferente al contexto histórico de Shakira, por ejemplo, porque Gabo, pues es mucho mayor que Shakira. Shakira podría ser la hija. El contexto histórico. Y los que ha atravesado, por todos los que ha atravesado el protagonista desde su nacimiento hasta su muerte o desde su nacimiento hasta su vida actual. En el cuarto punto vamos con la cronología. Ahora ustedes van a organizar cronológicamente toda la información que ustedes recolectaron. Es decir, que van a destacar los hechos y personajes y lugares más relevantes de su vida, pero entonces lo van a hacer cronológicamente, o sea, organizando según los años en que sucedieron los hechos. Entonces ustedes inician con el año en que nació y cómo fue transcurriendo su vida en orden, hasta llegar a la vejez o a la adultez de la persona. Idea central de la historia. Entonces, ustedes, después que ya tienen estas 4 partes, van a elaborar una idea central, o sea, y alrededor de esta van a girar todos los sucesos del personaje. Entonces, digamos que estamos haciendo la biografía de Rafael Pombo, entonces vamos a enfocarnos en que él fue un escritor, por ejemplo. Entonces vamos a enfocarnos en que él fue un escritor infantil o fue un escritor de cuentos. Entonces todo el tiempo, desde que iniciamos la biografía con su historia, vamos a investigar qué fue lo que lo inspiró para hacerse un escritor y cuáles fueron sus principales logros como escritor. Después continuamos con la revisión. Entonces vamos con la revisión. Vamos con la revisión, entonces ustedes deben revisar la ortografía. Si desean, cuando lo terminen de hacer, de elaborar, se lo pueden entregar a la mamá, al hermano mayor, o al papá, o al tío, o a la tía, a la abuelita, al abuelito, y decirle, por favor, me lees mi biografía, a ver cómo me quedó, o le invitas a que se siente y tú se la lees. También ahí, cuando estamos haciendo la revisión, hay que hacer la revisión ortográfica, que la ortografía esté muy bien. Yo les he repetido en varias ocasiones, recuerden que siempre iniciamos con mayúscula, terminamos con un punto cuando terminamos una oración o un párrafo. Recuerden también que los sustantivos propios, es decir, los nombres de las personas, de las ciudades, de los pueblos, estos nombres van con inicial mayúscula. Vamos a revisar todo eso, revisar muy bien la ortografía. Y también revisamos que las oraciones tengan concordancia dentro del párrafo. Que tengan sentido, que la persona que vaya a leer la comprenda muy bien. Bueno, niños, entonces vamos con la cuarta. Hasta ahí entendidos todos, ¿sí? Todos han entendido hasta ahí. Sí, señora. Sí, señora. Sí. Bueno, señora. Bueno, niños, Señora. todos Sí, comprendieron. señora. Sí, señora. Listo, niños. Entonces vamos nuevamente a apagar los micrófonos y vamos a estar muy atentos a la biografía y autobiografía, porque es muy diferente decir voy a elaborar una biografía o voy a elaborar mi autobiografía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el prefijo auto. Auto es un prefijo que se le pone a la misma palabra. Si ustedes le quitan a la palabra autobiografía el sufijo auto, queda en biografía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa es la diferencia, auto. La diferencia está entre estos dos términos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La biografía es escrita por terceras personas, es decir, que uno investiga y escribe sobre otra persona, mientras que la autobiografía se redacta por la misma persona, es decir, que está redactada en primera persona. O sea, que la redacta el protagonista. La autobiografía se redacta para mí mismo, es cuando yo escribo mi propia historia de vida, mis propios logros. Tiene una secuencia muy similar, pero la diferencia es que está escrita en primera persona. Pero sí son muy similares con la biografía. La biografía se redacta en tercera persona y la autobiografía en primera persona. Bueno,
Entonces, esa es la diferencia, porque nosotros vamos a elaborar una biografía y luego elaboramos una autobiografía. ¿Hasta acá claro, niños? Sí, señora. Sí, señora. Sí, Señora. señora, profe. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, profe. Hasta ahí vamos muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Les voy a compartir un video bien pequeñito del resumen de la biografía de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel. Recordemos que él es uno de los escritores más reconocidos acá en Colombia. Hay muchos reconocidos, pero él es uno de los más reconocidos por tantas novelas hermosas que él escribió y cuentos, porque él no solo escribió novelas, también escribió cuentos, y porque él se ganó un premio Nobel a la literatura con la novela. ¿Quién se acuerda cuál es la novela con la que él se ganó el premio Nobel? Mientras 100 busco el años de video. soledad. 100 años de 100 soledad. años de 100 años de soledad. soledad. Y 100 años de soledad. Sí, ya apagué los Con la micrófonos. novela 100 años de soledad.